Y esta iglesia va para mayores en todos los aspectos. Yo lo estoy viendo, no es que lo declaro, yo lo estoy viendo. Esta iglesia va para mayores. Amén. Deuteronomio 7:18. Hoy conoceremos al Dios de milagros. Pero no de milagro, ¿no? Milagro no, el Dios de milagros. Amén. Leemos en tu nombre, Señor. No tengas temor de ello. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Recuerde lo que hizo. Le decía, recuerden lo que hizo a Israel. Jehová Dios, cuando lo sacó con brazo de poder de la esclavitud de Faraón. Y es tremendo que a Dios no lo conocía. El mundo no lo conocía. En ese entonces Dios escoge a un pueblo para hacerse conocer. Escoge a un pueblo para mostrarse a la humanidad. Y donde había muchos dioses, donde había un politeísmo, Él comienza a partir de ese pueblo, dándole victoria para que la gente conociera al Dios que estaba con ellos. Y lo primero que hace Dios es que comienza a hacerle entender a un pueblo llamado Egipto, el cual tenía cautivo a su pueblo, Israel, durante 430 años de esclavitud. Imagínense. Y por medio de este pueblo que él había, que Egipto tenía esclavizado, Dios le hace entender al mundo que hay un solo Dios que tiene poder para salvar, para libertar, para bendecir. Y vamos a entrar en el contexto. Faraón era considerado en Egipto como un dios. Faraón era el dios de Egipto, no había otro dios, sino él. Y no solamente que ellos tenían sus dioses, pero él era considerado como un dios. Y no solamente era que era considerado, él se creía que era un dios. Él estaba seguro de que era un dios. Y él no estaba dispuesto a recibir orden de alguien que se llamara Dios. Por eso vemos allí en Éxodo 5:1 la respuesta que le da este hombre a las palabras que le había mandado a decir Dios. Dice, después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo voy a leerlo de acá de esta versión. Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dios no se conocía.
Jehová, no se conocía. Él nada más se le había dado a conocer a Israel, y a partir de Israel iba a ir haciendo las grandes cosas para que el mundo entendiera quién era el verdadero Dios. Y ante esta respuesta, Dios no tuvo alternativa sino ejercer su señorío y decidió mostrarle a Faraón, qué interesante esta palabra, que una persona tiene libertad de tomar decisiones, pero no de escoger los resultados. Él es el Dios de los resultados. Y él decía, bueno, tú eres Dios, te consideras Dios y todo lo que tú creas. Tú eres libre de tomar tu decisión, porque yo te di el libre albedrío, pero tú no eres libre de los resultados de tu decisión. Y comienza así un trato de Dios con Israel y con Egipto. Moisés era un hombre que cuando Dios le dijo allá en Éxodo que fuera a hablarle a Faraón, lo primero que dijo era que era gago, que él no podía. Segundo, que cómo se iba, porque Moisés sabía, ¿verdad? Moisés sabía cómo era la cultura egipcia, y él sabía que si se le acercaba a Faraón, con solamente levantar un dedo y ponerlo hacia abajo, lo podían matar. Tenía temor. Sin embargo, Dios allí comienza a trabajar con este hombre, el cual había decidido escoger Dios para que fuera el líder de este pueblo y sacar a Israel de la esclavitud. Fíjese lo que le dice Dios a Moisés allá en Éxodo 6:1, después de la respuesta de Faraón. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di conocer a ellos. Ellos no conocían a ese Dios, pero al pueblo de Israel se hizo conocer como omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Y alguien que es todopoderoso, todo lo puede. Y así comienza a darse a conocer Dios a los pueblos del mundo a través de su pueblo escogido. Y comienza a realizar señales grandes y prodigios tremendos. Y comienza a tratar a Faraón y al pueblo de Faraón mediante plagas. Faraón y su pueblo tuvo que experimentar la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. El corazón de Faraón estaba bien enraizado en eso de que era Dios. Y se hizo su corazón más duro. Dios dijo, yo endureceré su corazón para que mi gloria se vea mayor. Y la palabra que él dijo, que el mismo Faraón iba a echar su pueblo con brazos fuertes, se cumplió textualmente, porque Faraón echó prácticamente al pueblo de Israel con brazos fuertes, los corrió. Y en una noche, de un día para otro, Israel fue despojada de toda su riqueza y fue hecho, de haber sido 430 años de esclavo Israel, de un día para otro se convirtió en un pueblo multimillonario. Y no obstante, no solamente que cuando Dios decide bendecir a una persona, a un pueblo, lo bendice por un ratico, no. Dios continúa su bendición y su protección. Dios cuando salva, salva con mano fuerte. Dios es poderoso y sigue protegiendo a este pueblo en todo el mover del propósito de Dios para llevarlo a la tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida,
a un pueblo que estuvo cautivo. Egipto representa hoy lo que es el mundo. Muchos de nosotros hemos estado cautivos, pero Dios ha prometido sacarnos de Egipto y llevarnos a un pueblo, a un lugar donde emana la leche y miel. Amén. Vayan llevando esto en mente porque es muy importante. Después vemos que sale este pueblo caminando, 600,000 personas de a pie, caminando, hijos, abuelo, papá, mamá, sin espada, sin lanza, sin jabalina, solamente con sus enseres, y se fueron al desierto. Y cuando llegaron a Pirahirot, en Balsefón, donde estaba al frente estaba el Mar Rojo, allí quedan encajonados, porque no hallaban cómo pasar. Y Faraón, después del duro golpe que le asesta a Dios, reacciona y sale a vengarse. Eso es lo que hace Satanás. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y él sale con todos sus carros de guerra a exterminar a Israel. Y ahí quedan encerrados entre dos montañas y el Mar Rojo. Y viene ese ejército armado hasta los dientes para hacer morir a este pueblo. Como venganza, pues, de que lo habían despojado y se llevaron todo. Y allí Dios mismo, el Dios de milagro, el Dios que le estoy hablando, el mismo Moisés se asusta y teme. Y Dios le dice que le da una orden, que levante la vara. Y por el poder de Dios se abren los mares por el medio. Y se hace un camino seco para Israel. Y no solamente eso, sino que le pone luz para que ellos pasaran y tinieblas para los que los perseguían. Así era Dios con nuestros enemigos. ¿Se recuerdan lo que dice allí? Para todo lo que dijimos cuando leímos. Así hará Dios con nuestros enemigos. Así que no temamos. Y estos enemigos que venían persiguiendo, que venían con tanta ira, con tanta rabia para destruir a Israel, entraron también allí. Pero Dios le retrasaba los carros. Se le rompían las ruedas, le puso mucho tropiezo y no pudieron hasta que pasó el último de los hebreos del pueblo de Judá, que pasó, del pueblo de Israel que pasó. Dios no obró ni cerró los mares. Cuando pasó el último, entonces Dios cerró los mares. Y todos los enemigos, le dijo a Moisés, los enemigos que habéis tenido ya, nunca jamás lo volveréis a ver. Y el mar se cierra. Y ellos quedaron atrapados allí. Y todos los que entraron allí murieron. Dígame si ese no es un Dios milagroso, un Dios poderoso. Seguimos, pasan adelante, entran al desierto y mire lo que hace Dios con ellos. 600,000 personas. ¿Cómo sería el desayuno de ellos? ¿Alcanzaría lo que ellos llevaban para comer en el desierto? ¿Sabe usted que en el desierto no se consigue sino sol tremendo y frío en la noche? Sin embargo, Dios le daba una nube de sombra en el día y de noche le daba una columna de fuego para que no perecieran. No solamente eso, hermano, sino que les dio maná, les dio codornices, las aguas amargas en Mara se las endulzó, se las puso bebible, derrumbó los muros de Jericó cuando iban a entrar a la tierra prometida, muros de 6 metros, escúcheme,
6 metros de ancho, más o menos el grueso era de aquí para allá. Y Dios derrumbó eso para que ellos vencieran y pudieran entrar en la tierra prometida. Les sacó agua de la roca. Dígame quién ha sacado agua de la roca. Solo un Dios poderoso y de milagro puede hacer esto. No solamente esto, peleó las batallas por ello. Vamos a leer en segundo libro de Crónica, capítulo 22. Acudieron y dieron aviso a Josafat. 22. Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar. 22, sí. Ajá. Fíjense, ya iban a la guerra y comenzaron. ¿Qué comenzó a hacer este pueblo? Clamor con alabanza. ¿Y qué hizo Dios? Puso los hijos de Amón contra los de Moab que venían contra ellos, las emboscadas de ellos mismos que se venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Venían estos dos pueblos contra Israel, y Dios les dijo: alaben y oren, y ellos comenzaron a alabar y a orar, y mientras ellos alababan y oraban, Dios confundía sus enemigos. Así hará Dios con tus enemigos. Y no solamente eso, hermano. En Josué, capítulo 10, 12 al 14, Dios mismo, por su pueblo, detiene el sol y la luna por un día. Y yo quiero ir llevándolo a ustedes a un nivel mayor. ¿Qué Dios puede hacer esto? ¿Qué Dios puede detener el sol y la luna un día? Y está en los anales científicos de que eso ocurrió. Y dice que más nunca ha sucedido ni volverá a suceder estas cosas. Si usted sabe que hay un pueblo que Dios le ha sostenido de esa manera, ¿usted se atrevería a combatir con él? ¿Qué le infundiría a ese pueblo a los demás pueblos? Pavor. Porque ellos no decían: este pueblo es poderoso. Ellos decían: este pueblo tiene un Dios poderoso y seguramente Dios nos consumirá. Toda la batalla, menos la de Jai, las ganaron. Allá en Josué hubo una batalla en Jai que no la ganaron porque desobedecieron a Dios. Y Dios le dijo la causa por la cual habían perdido la batalla en Jai. Pero una vez arreglado el problema, porque había uno de ellos que había escondido un manto babilónico y había escogido el anatema que Dios le había prohibido. Una vez resuelto el problema, Dios le dio victoria y le siguió dando victoria. Y todos los reyes por donde ellos iban pasando, ellos lo iban venciendo, porque Dios, el Dios poderoso de Israel, iba delante de ellos como poderoso gigante. Y hasta acá pudiera enumerarles otras cosas, pero hasta acá quiero dejar en su visión el Dios que le estoy hablando. Pasadas estas cosas, cuando vemos la Biblia y buscamos Malaquía, y después de Malaquía termina con el Antiguo Testamento y viene en Mateo, que comienza el Nuevo Testamento, Dios guardó silencio. Entre el libro de Malaquía y el libro de Mateo y el Evangelio de San Mateo, pasaron 400 años donde Dios cayó su boca, no habló más con su pueblo. Pero había una profecía en la cual decía que Dios mismo habitaría con su pueblo.
Dios no habló más. Pero había una promesa que le había dicho al pueblo de Israel, que ya Dios no solamente hablaría, sino que habitaría con su pueblo. Ya ese Dios que hablaba y le oía, ya no lo iban a oír solamente, sino que lo iban a ver en persona y que habitaría con su pueblo. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, escúchame. Me está diciendo la profecía que ese Dios maravilloso que conocimos en la antigüedad como Jehová, el significado de su nombre, la causa por medio de la cual todas las cosas vienen a ser, ese Dios todopoderoso, el yo soy, se haría presente en una persona. Yo digo, wow, diría como Matías, hay que verlo para creerlo. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Mateo 1:29 confirmamos la palabra que le dijo el ángel Gabriel a María. Estas fueron las palabras. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo que llamará su nombre Jesús, Yeshua, el Salvador. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, el Salvador. Y recuerden que Jehová de los ejércitos es el Dios que salva. Nadie puede dar salvación como Jehová Dios. Y ahora dice que ese Dios se llamaba Jesús y que por medio de él vendría la salvación del mundo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, Dios no hablaría con su pueblo solamente, sino que ahora habitaría. Emmanuel había venido al mundo, Jesús, el Salvador. Y Jesús fue bautizado a los 33 años y fue lleno del Espíritu Santo, que bajaba en forma de paloma cuando fue bautizado en el río Jordán. Y aquí una voz que se oía del cielo, la misma voz que hablaba por los siglos de los siglos, y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios mismo comienza a reconocer como su Hijo a Jesús. Todas las profecías acerca del Mesías se cumplieron en Jesús. Acerca del ungido, acerca del Salvador, se cumplieron en Jesús y lo autenticaron como el Salvador. Y aquí nos encontramos cuando Jesús comienza su ministerio. Mateo 4:23 y 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Dios mismo en persona vino predicando un evangelio, el del reino. Ese evangelio lo predica hoy su iglesia. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, le trajeron los afligidos por diversas enfermedades. Todos los enfermos físicamente se lo trajeron.
cáncer, pancreatitis, lepra, cualquier enfermedad se la traían. Tormentos y tormentos, enfermedades mentales, locura. Endemoniados también le traía enfermedades espirituales, los lunáticos, los locos y los paralíticos. Y dice la palabra que a todos los sanó, a todos, no hubo nada, ninguno que no fuera sanado. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que sana, sana física, sana mental, sana espiritualmente. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh! ¡Gloria! El apóstol Pablo decía esta palabra: cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y él era Dios. ¡Aleluya! Jesús confirmó ser Dios, y yo quiero demostrarle por qué Jesús es Dios. Porque para ser Dios tiene que hacer las cosas que hace Dios. Y mire lo que Jesús hizo, hermano. Jesús confirmó ser Dios por medio de su resurrección. Un hecho público y notorio en la ciudad de Jerusalén. Jesús venció a la muerte. Dígame qué hombre, qué ser humano ha vencido la muerte. Solo Jesús. Solo Jesús. Mire, Jesús resucitó, y no lo digo yo, están en los anales históricos. Jesús se le aparece a tres mujeres. Después se le aparece a María Magdalena. En primer lugar se le apareció a María Magdalena, después a las tres mujeres, a los hermanos en el camino de Maús, que decía: y no ardía nuestro corazón. Se le aparece a los discípulos. Ahí están los textos donde se le aparece. A 500 personas se le aparece también. Pruebas indubitables, claras, que Jesús es eterno. Jesús es nuestro Dios, hermano. Y Él ha venido a deshacer las obras de Satanás. Dice la palabra acá que Él vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo que nadie había hecho antes: expulsar demonios. Nadie había podido expulsar demonios. Todo el mundo estaba atado por demonios, y solo Jesús tuvo el poder de echar fuera demonios. Allá en el Gadareno, en el atado de Gadara, Marcos 5:1, Jesús se consigue con un hombre que ni siquiera las cadenas lo podían retener. Tenía tanta fuerza y tanto poder, pero cuando Él se le aparece y se le para al frente de él, la misma legión que tenía ese hombre de demonios, le reconoce como hijo de Dios el Altísimo. Aún los demonios reconocen la autoridad que hay en Jesús, y a la orden de Jesús los echó fuera. Solamente Jesús puede echar fuera demonios. En aquel entonces, porque ahora ese poder se lo ha entregado a la iglesia. ¡Aleluya! Sanó a muchos, hermano. Sanó un ciego de nacimiento. ¿Te imaginas? Nayer, ven acá, que esto es tremendo, ¿no? ¿Está ciego? Hay que hacerle un trabajo allí, hay que operarlo con láser.
no puede tener otra cosa, pero Jesús hizo esto. Agarró tierra, lodo, con saliva, y el hombre recuperó la vista. ¿Ah? La gente dice, está loco. ¿Cómo hace eso? Porque es Dios. No solamente eso, espérate, no te vayas, que hay el mudo ahora. Había un mudo, no oía, ¿y sabe lo que le hizo Dios? Y después lo pasó por los labios. Y ese mudo empezó a hablar y a oír y a saltar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Mira lo que dice Marcos 7:32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Y al momento le fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Sanó un epiléptico que no lo pudieron sanar sus siervos. El diablo le tomaba, lo hacía caer en fuego, en agua, y quería matarle. Y Jesús lo sanó. Mire, sanidades físicas, sanidades espirituales, hecho fuera de demonios. A los epilépticos, qué tremendo, hermano. Sanó un leproso de la mano seca. Sanó un paralítico y atormentado siervo de centurión. Y no tuvo que ir allá. Simplemente envió la palabra. Le dijo el centurión, di nada más la palabra, porque yo soy un hombre sujeto y entendía de la autoridad. Y Dios dijo, Jesús dijo la palabra, y en ese momento fue sano el paralítico que estaba atormentado. Sanó a otro paralítico en Capernaum, que estaba allí tendido, y él le dijo, levántate, que Dios perdona tu pecado. Y la gente pensaba que no, y dice, ¿qué es más difícil, perdonar pecado o que se pare este hombre? Dice, para que sepan que Dios, que Jesús perdona pecado, levántate y camina, coge tu lecho y anda. Y el paralítico se paró, hermano, porque Dios vino a convencer estas mentes que no entienden que hay poder sobrenatural en la vida de Jesús. Sanó al hijo de la viuda de Naín. Venía la viuda llorando al lado del féretro y llevaban el féretro bailadito seguramente. Y la señora ahí llorando, la viuda, porque era viuda y era el único hijo que le tenía, que ella tenía, y dijo, nada, ahora se muere mi hijo y no tengo quien me sostenga, me echaré a morir. Pero en ese momento, esa era su realidad, pero la verdad se apareció en ese momento. Se apareció Jesús allí y tocó el féretro, y el que estaba muerto vivió. Solamente lo puede hacer Jesús. Sanó a Lázaro. Lázaro estaba muerto de 4 días. Marta le decía, Señor, llegue ya. Pero Jesús se acercó y le dijo, levántate, Lázaro. Y Lázaro fue levantado. ¿Quién puede resucitar a muerto? Solo Dios. A la hija del principal de la sinagoga, estaba muerta, y Jesús se acercó y le dijo, todo el mundo se burlaba, porque hay algo que tiene la gente que no entiende, que se burla de las cosas tremendas de Dios, y se burlaban de él. Pero él se acercó a ella y le dijo, Talita Cumi, a ti niña digo, levántate. Y esa niña se levantó, hermano. Ahora, no solamente eso, Jesús caminó sobre las aguas. Pero no solamente caminó sobre las aguas,
hizo que uno también caminara sobre las aguas. Qué tremendo esto, hermano. Si Dios caminó sobre las aguas, hizo que Pedro caminara sobre las aguas, ¿cuánto no hará con nosotros, hermano? Si Dios pone sus ojos en ti, tú podrás hacer todo lo que Dios determine para ti. Detuvo los vientos y las tempestades. Estaban en una barca y habían los tiempos y la tempestad y se asustaron los que estaban allí. Y Jesús dio orden de que se detuviera y vino la bonanza, vino la tranquilidad. Ese es el Dios que tenemos. Yo quiero que ustedes vayan viendo todo lo que hizo Jesús. Yo no sé a quién que le vengan a cobrar algo. ¿Qué tal si yo te dijera esto a ti, Rafael? Mira, me están cobrando allí los impuestos. Y Rafa, vete allí al Cabriales, tira un anzuelo y el primer pescado que sacas, agarra y vas y paga el impuesto. Es más, yo no creo que Rafael iría. Y si va, no le daría tiempo de ir a pagar porque estaría sentado ahí, arrodillado dándole gloria a Dios. Señor, porque solamente esto lo puede hacer el Señor. Un Dios vivo, un Dios poderoso. Ahora, sí, está bien, pastor, muchos milagros, sí, pero dígame quién ascendió en el cielo que todo el mundo le vio. Solo Jesús. Y no solamente se vio, sino que 2 ángeles, después que él ascendió, les dijo que él volvería. Maranata, Cristo viene. Jesús fue el único que perdonó pecado. Marcos 2. Mire, Jesús era tremendo. Vamos a buscar Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis esta cosa en vuestros corazones? ¿Usted sabe lo que es que usted esté pensando algo y Jesús le diga: ¿por qué estás pensando eso? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Quién puede leer el pensamiento de la gente? Vamos a buscar Lucas 6:8. Lucas 6:8. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Jesús conoce los pensamientos y las motivaciones del corazón. Y la Biblia dice que se escribirían muchos volúmenes de las cosas que Jesús hizo que no fueron escritas. Ahora, este Jesús que yo les hablo no está muerto, hermano. Él está, ¿cómo? Entonces, ¿Cristo qué está? ¿Cómo? Aleluya. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Ahora le tengo una nueva noticia. ¿Verdad que da gozo esto? Saber esto. Él no vive en la Quisanda, ni en la Isabelica, ni en la Florida. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En el corazón de los creyentes.
Y ha dado una promesa. Mayores cosas harán los que creen. Está en la palabra, no lo digo yo. Él mora en tu corazón y vas a activar ese poder por medio de la fe. Y si Él no está muerto, todas estas cosas comenzarán a suceder. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo? Cuando usted crea en Él. Cuando usted realmente crea. ¿Y cuándo creo que puede pasar en mi vida? Te lo voy a decir, doña Pancha. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo es esto? Hay alguien que Dios le va a hablar en esta mañana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto de río de agua viva? Yo no he sentido el río, porque no has tenido discernimiento espiritual. Porque cuando hay un río, ¿qué pasa en los bordes? ¿Qué pasa en los bordes? Hay verde, hay verdor, hay vida. Y cuando viene ese río de agua viva, ¿cómo era tu vida antes? Seca, como un palo. Pero cuando viene la presencia de Jesús a tu vida, comienzas a adorar, comienzas a caminar, comienzas a producir, comienzas a reverdecer tu vida. Aleluya. El que no tiene a Cristo sabe que tiene un cable pelado, sabe que tiene la cabulla corta. Pero aquel que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué te parece si viene el Armagedón? ¿Quiénes se asustan? Si viene Jesús ahorita, ¿quiénes se asustan? ¿A quién le mete miedo Jesús si viene ahora? Al que no tiene, al que no cree. Si viene Jesús y el que no cree se va a asustar, porque dice, así será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquel que cree, simplemente al verlo dice, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. ¿Y por qué es esto? Porque Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes qué es la vida eterna? En el griego se utiliza para vida dos términos. La bios, que es la vida biológica, que también se utiliza en computadora como bios, que es una vida virtual. Pero en el griego, para la vida eterna, se usa la zoe, que es la vida espiritual con Jesús. Y aun cuando andes en la carne, escúchame esto, si Dios te da la vida eterna, no la vas a recibir cuando venga Cristo, es que ya la tienes. Desde ya estás viviendo la vida eterna. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escúchame, aunque esté muerto, vivirá. Cuando vino Jesús a tu vida, el poder de la resurrección vino sobre ti. Comenzaste a vivir de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas fueron hechas nuevas. Ese es el poder de la resurrección. Y aquel que tenga discernimiento de esto sabe cuán grande es esto. Porque se llevó nuestro luto, lo convirtió en baile. Nuestra tristeza la convirtió en gozo.
el consejo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan del Dios mismo, Jesús, tiempo de alivio, de paz, de calma, de sosiego, para que nada los perturbe. Yo no le puedo explicar esto tiene usted que vivirlo. A usted no le va a importar que haya crisis, que haya escasez, que haya nada. Usted sabe que todas las cosas vendrán por la mano de Dios, que te sostendrá aún en medio del desierto. Y esto lo hemos visto acá. Si sostuvo a 600.000 personas, y yo creo que eran más, 1.600.000, en el desierto sin nada, sin Pedeval, sin supermercado, nada, sin himno, sin hidrocentro, sin electricidad, porque la electricidad venía de Él, el maná venía de Él, el agua viva venía de Él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que solo Dios, y un Dios de poder, tiene todas las respuestas a tu vida. Tiene todas las respuestas a tus problemas físicos, a tus problemas emocionales, a tus problemas sentimentales, a tus problemas mentales, a tus problemas espirituales. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes problemas? Ponte de pie. Si tienes problemas, ponte de pie. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer al respecto. ¿Sabe lo que dice la palabra en Lucas 18:27? Que lo que es imposible para ti, lo que tú no has podido solucionar. Hay aquí gente que me puede decir, he venido con tantos problemas y no lo he podido solucionar. Y choco contra la misma piedra. Déjame decirte que el Dios de la vida, Jesús, te dice, lo que es imposible para con los hombres, es posible para mí. Es posible para Dios. Y Él dice, pruébame, a ver si no te abro las compuertas de los cielos y derramo bendición sobreabundante. Ahora, déjame decirte algo más. Por último, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es eterno. Él es eterno. El Dios de la bendición, el Dios de la victoria, el Dios de la sanidad, el Dios de la paz, el Dios del sosiego, el Dios de la luz, el Dios del poder, el Dios de la autoridad, el Dios de la gloria, el Dios eterno, el Dios sempiterno, el Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios que sana, el Dios que vive para siempre. Ese es el Dios que está habitando en tu corazón. Así que, manada pequeña, no temáis, porque me ha placido entregaros el reino de los cielos. Y yo quiero esta mañana, hermano, que usted cree lo que les hablé esta mañana, que no es mío, está en la palabra, de que ese Dios es poderoso. Si usted tiene problemas ahorita, rételo, dígale, Señor, yo creo. Pero dígalo creyendo. Si no lo cree, no se lo pida, porque no se lo va a conceder. Porque el poder de la resurrección se activa por medio de la fe. Usted no le pregunte cómo lo va a hacer. Solamente dígale, quiero cambiar, pero no puedo. Pero si tú lo quieres, yo lo haré. Piense en su problema ahora. En esta mañana, piense en su problema. Que yo le voy a hacer una pregunta. El problema más difícil, el que no se le puede solucionar, el problema es que no tiene esperanza.
Le voy a preguntar si Jesús no pudo resolver alguno. Si tu problema es enfermedad, Jesús dice que a todos los sané. No hubo nada. Si tu problema es espiritual, echó todo demonio fuera de tu vida. Si tu problema es mental, no hubo loco que no fuera sanado. Si tu problema es que no ve, Dios te pone la vista. Si tu problema es que no oye, Dios te activa los oídos. Si tu problema es que no habla, Dios pone palabra en tu boca para que bendiga y le dé la gloria a Dios. Todo lo que necesitas para tu vida está en un solo nombre: Jesús. Diga conmigo: Jesús. Todo lo que necesito está en Jesús. Así que no busquen otro nombre, porque no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en Jesús. Ahora yo te invito que hables con Él. Cierra tus ojos. Él vive. Él está vivo. Él no está muerto. Y esta mañana me ha dicho que te digas a ti que todo lo puedes en Cristo Jesús, que te da la fortaleza. Si hay algo que te está impidiendo ver la gloria de Dios, si hay algo que te está quitando el gozo, si hay algo que te está dañando, solamente cree y Él lo hará. Dile allí, pídele que incline su oído, porque Él sabe, así como con Israel, Él inclinó el oído para oír la súplica del pueblo que estaba esclavo, 430 años de esclavitud. No va a oír la voz de su pueblo ahora. Él está acá en este lugar. Él te está escuchando. Él está escuchando tu clamor, tu súplica. Ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra está acá en esta mañana. Y hay personas aquí que seguramente no le conocen. Si tú eres uno de que no le conoce, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Envía a tu Santo Espíritu a mi corazón. Límpiame de toda maldad y echa fuera de mi vida todo pecado. Yo creo en esta palabra, Jesús. Y los que tienen problemas, solamente diga: yo creo. Pero créalo con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. No piense que si alguno duda, alcanzará cosa alguna del Señor.